Lunes 13 de octubre de este año, del 2014, enciendo la televisión en el canal 1, en la 1 de Televisión Española, a las 18:30, y veo un cartel inmenso que dice el negocio del agua. Entonces me pongo a escuchar detenidamente, porque teníamos, como tenemos con nosotros hoy, a Francisco Turrión Peláez de nuevo con nosotros, que siempre habla acerca del problema del agua. Pusimos atención y, como dicen aquí en España, quizás no lo entiendan fuera del país, flipé en colores. ¿Por qué? Porque hablaron de 500.000 pozos ilegales en toda España. Hablaron de un jeque árabe que está viniendo a comprar agua subterránea, agua de manantial, en Alicante. A un señor Pedro Morales, él mismo se presenta en la 1 de Televisión Española y cuenta, fíjense lo que cuenta, que le pusieron una pistola en la boca para que se callara, para que no dijera absolutamente nada de este problema. Que detrás del petróleo y del café, el agua es el negocio más lucrativo. También nos dicen allí que los parques temáticos roban muchísima agua. ¿Y por qué la roban? Porque es mucho más fácil robarla que comprarla. ¿Por qué? Porque las multas, el máximo de una multa son 10.000 euros y les saldría mucho más caro entonces comprarla. Es increíble, pero así es. Buenas noches. Buenas noches. Esto es lo que escuché en la 1 de Televisión Española y la verdad que, como dicen ustedes aquí, flipé en colores. ¿Es cierto? De todo lo que has dicho hay cosas que pueden ser ciertas y otras que parece que están un poco magnificadas. Dices, decía la televisión, como tú comentas, que hay 500.000 pozos ilegales. Bueno, hay muchos pozos que se consideran ilegales, pero no porque sean ilegales, sino porque no están regularizados. Pero, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? Estamos hablando de que en España hay 500.000 pozos, cada uno de ellos capaces de sacar 1 millón de metros cúbicos, es decir, pongamos un ejemplo, 2 campos de fútbol llenos de agua. O estamos hablando de aquellos pequeños pozos, muchos de ellos, de la huerta, que antiguamente se hacían a pico y pala y que no se han regularizado y que no han pasado los trámites por las administraciones públicas, que eso no quiere decir que sean ilegales, quiere decir que no tienen la documentación. ¿Hay pozos ilegales en España? Sí podemos decir que ha habido cierta permisividad, pero yo siempre veo en estas noticias de Televisión Española con esto y sobre todo con los pozos cierta tendencia a hacernos siempre ver o que los acuíferos están sobreexplotados o que hacemos un uso salvaje de las aguas subterráneas o que esto es un descontrol que no hay por dónde lo coja y que por tanto el tema de las aguas subterráneas es mejor olvidarlo y dedicarnos a las grandes presas y trasvases, que eso es lo que da bastante dinero, sobre todo a las grandes constructoras y, como estamos viendo, también pingües comisiones y pingües beneficios. Sí que deberíamos ser más serios en la gestión de las aguas subterráneas, sí que deberíamos ser más serios en el control de los pozos, pero también teníamos que ser más serios en el cumplir la ley en cuanto a las cosas que permite la ley. Es decir, la ley de aguas permite en toda España hacer un pozo sin autorización. Eso mucha gente no lo sabe, para usos domésticos de una casa. Bueno, concretamente eso que se puede autorizar en todas las cuencas de España, aquí en la del Segura, en el entorno de Murcia, somos, como dijéramos, más papistas que el Papa y somos más restrictivos. Y una cosa que la ley, una norma de ámbito nacional, permite, que es hacer un pozo en tu casa para sacar un volumen de hasta 7.000 metros cúbicos para uso doméstico, ganadero, regadío y una pequeña industria que no requiere autorización, aquí exigimos autorización. Pero es más, si aquí esa autorización, si encima esa autorización la queremos para regar, no nos la conceden. Cosa que en otros sitios sí nos la autorizarían. Pero si es que ese pozo lo queremos hacer para uso de abastecimiento de la propia casa y por nuestra casa cerca pasa la tubería de abastecimiento municipal, nos dicen que nos enganchemos a la tubería de agua municipal que la gestiona una empresa semiprivada que quizás sea propiedad de en parte un 49% propiedad de una multinacional francesa. Es decir, los beneficios de la zona de Murcia se van a Francia, ¿no? Entonces,
Todo esto hay que tomarlo con cierta cautela. Sí que es cierto que, y sí oí también yo, que hay intereses de grandes empresarios, el negocio que tú hablabas del petróleo, el café, eso sí que hay que tener precaución, ¿no? De grandes hidronegocio, de empresas que se dedican a grandes volúmenes de agua, a venderla y a traficar con ella. Eso para mí me preocupa mucho más que los 500.000 pozos esos, que muchos de ellos son pozos del abuelito que tiene para regar sus macetas y poco más. Que no son ilegales muchos de ellos, sino simplemente que no tienen los papeles por su insignificancia. Ahora bien, si se juega un partido de fútbol, partido de baloncesto, de cualquier deporte, hay alguien que fiscaliza ese encuentro, alguien que hace seguir las normas establecidas, preestablecidas, para que se dispute ese encuentro. Entonces, aquellos que no son españoles, y muchos españoles, no saben, sí se los puede contar un hidrogeólogo profesional como es él, no saben lo que es el SEPRONA. Imagino que es algún tipo entonces de organización, algo que fiscaliza el uso de las aguas, ¿puede ser? Bueno, el SEPRONA, la Guardia Civil, es una parte de la Guardia Civil que se dedica a la investigación de los presuntos delitos, bueno, los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Igual que está la Guardia Civil de Tráfico, la Guardia Civil en otras materias, de aduanas, etcétera, etcétera, está la Guardia Civil que vela por la preservación de los recursos naturales, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, de las especies protegidas, de los bosques, de los montes, etcétera. Y es eso, es una Guardia Civil especializada en delitos contra el medio ambiente, con la que yo tengo el gran honor de colaborar con ella y vengo colaborando ya en varios casos en materia de contaminación, de presuntos delitos de contaminación de aguas subterráneas. ¿Es una sigla? Sí, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Muy bien. Derechito al grano, y ya has hablado varias veces acerca de ellos, pero la pregunta es si en realidad es que las aguas subterráneas entonces se están sobreexplotando. Bien, en mi opinión no, en Murcia. Es más, no solo no están sobreexplotadas, sino que en muchas zonas los pozos están saliendo el agua sola al exterior. Concretamente en Murcia, recientemente, otros 2 pozos más en la huerta de Murcia están manando agua sola, sin medio de motores, al exterior. Lo que hay es una, en mi opinión, voluntad clara de esconder las aguas subterráneas. Hay una voluntad de que no nos autoabastezcamos, de que no nos solucionemos el problema las demandas de agua con nuestra propia agua subterránea. Parece que los políticos nos quieren vender, en vez de metros cúbicos de agua, nos venden metros cúbicos de hormigón. Pero a los regantes y a los ciudadanos lo que quieren son metros cúbicos de agua. Y esa agua la tenemos debajo de nuestros pies. Hay varias trampas, en mi opinión, errores, vamos a llamarlos técnicos, para decir que los acuíferos están sobreexplotados. La primera de ellas, si me das 2 minutos... Sí, por supuesto. Un acuífero tenemos que entenderlo como una caja donde le entra agua, vamos a suponer que le entra agua por arriba, y tiene unas salidas que serían los pozos que sacan agua, vamos a llamar que esas son los bombeos que sacan del acuífero. Pues como cualquiera que tiene una cuenta corriente en un banco sabe que si gasta más de lo que ingresa, lógicamente tiene un déficit. Bien, pero en estos acuíferos se nos ha olvidado varias cosas. Primero, contar que también hay una transferencia lateral entre acuíferos, es decir, parece que solo contamos el agua que le cae encima del acuífero de lluvia, pero nos olvidamos que a cierta profundidad hay transferencias laterales de importantes volúmenes de agua. Nos estamos olvidando de la cantidad de agua que ya de por sí tiene el embalse subterráneo, el acuífero embalsada, y estamos olvidándonos que esos acuíferos están drenando subterráneamente al mar en unos volúmenes de unos 400 hectómetros cúbicos al año que se van al mar, y que esos 400 hectómetros tenemos que repartirlos entre esas cajas que son los acuíferos como ingresos. Es decir, si estamos contando menos agua de la que tenemos, es fácil que nos salgan estos balances en algunos casos negativos. Pero lo más grave es que estamos midiendo mal la situación de la lámina, como dicen en Sudamérica, la napa, la situación de la lámina del agua subterránea en los acuíferos.
La instrucción de planificación, es decir, la ley en España, exige que esa medida sea en lo que se llaman piezómetros o pozos representativos, es decir, que nos marquen como la situación real del acuífero. Y tenemos que huir de aquellos puntos donde el pozo ya está bombeando. Es decir, cuando un pozo bombea en un acuífero, no voy a entrar en muchos detalles, pero genera en sí mismo, en el pozo, un embudo, una succión, una perturbación local en ese entorno del pozo que hace que el nivel del freático o el nivel piezométrico, el nivel del agua en ese pozo, se deprima y se hunda en ese entorno. Pero cuando nosotros nos alejamos de ese pozo y nos situamos a una distancia de 100 o 200 metros y observamos el acuífero lejos de esa perturbación, observamos que el acuífero actúa o se encuentra en situación de naturalidad o de normalidad que lleva así durante los últimos 30 o 40 años. Cuando se analizan las gráficas donde se ha dicho que desde el acuífero Cresta del Gallo, el acuífero Ascoixo-Palmo, el acuífero Valle del Guadalentín, cuando se analizan esas gráficas se observa con un poco de rigor y se observa este efecto, se ve que muchos de esos puntos donde se está midiendo el grado de la situación del acuífero se está midiendo en pozos que ellos mismos bombean, ¿no? Esta es una anomalía, es decir, digamos que eso es una forma de invalidar la medida y que es algo que digamos que debemos huir. Cuando nosotros ese mismo acuífero lo medimos en zonas donde en pozos que no están afectados por bombeo, observamos que hay una diferencia de 50-60 metros más alto y que ese nivel se ha mantenido más o menos estable en los últimos 30 o 40 años. Es decir, si actuamos con rigor en la medida de los acuíferos y si contamos toda el agua que realmente tienen los acuíferos, es decir, si contamos todos los ingresos que tenemos en la cartilla, en la cuenta corriente, veremos que la inmensa mayoría de esos acuíferos no están sobreexplotados. Desde mi punto de vista urge ser rigurosos y científicos con estos temas porque nos estamos jugando mucho. El decir que tenemos 10 o 12 masas de agua subterránea en estado de mal estado cuantitativo está suponiendo que estamos impidiendo a los ciudadanos acceder con pequeños pozos a ese agua para crear puestos de trabajo, para crear riqueza, para producir más y para, en fin, desarrollarnos económicamente y salir de la crisis. Cuando estás hablando precisamente de lo riguroso, de las medidas preventivas que se le imponen a los regantes, me acuerdo de algo que se usa desde hace años en México y desde hace muy poco tiempo se empezó en este mundial de fútbol, ahora se sigue en España. El árbitro lleva un spray en el bolsillo, entonces donde se va a tirar el tiro libre directo hace una línea, a la barrera le hace otra, le pone unas medidas restrictivas para que no pasen de ahí. Entonces, la pregunta mía es, esas personas que imponen esas medidas restrictivas a los regantes, hacen estudios lo suficientemente rigurosos y científicos como para tener ellos una muy buena cualificación para imponer esto? Buena pregunta. Bueno, lo primero es que los que imponen esas medidas o el documento, que es el plan hidrológico donde vienen esas medidas restrictivas, no lo ha redactado funcionarios públicos, empleados públicos. Lo ha redactado una empresa privada. Es decir, es como si un juez la sentencia, en vez de dictarla al juez, la encargan a una empresa constructora o a una empresa de limpieza viaria y dice, oiga, dicte usted la sentencia que tenemos. Eso es lo primero. Segundo, hay un déficit muy importante, para mí el más grave que hay en la cuenca del Segura y en otras del Mediterráneo, de profesionales de las aguas subterráneas. Son hidrogeólogos, se llaman hidrogeólogos. Hay muy pocos. Lo que hay muchos son ingenieros de caminos, canales y puertos que se dedican a la obra civil, presas, carreteras, pantanos, etc. Pero esto es como un hospital. Si en un hospital todos los médicos fueran oculistas, si tú vas con un dolor en el corazón que te duele, tú sales con unas gafas. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor no sales curado, sales con la molestia, pero luego alguien puede haber entendido que como aquí somos todos oculistas, la solución que podemos darte es de los ojos. Hombre, lógicamente, estoy seguro que ese oculista te hubiera dicho, mira, vete a un especialista. Bueno, pues igual que entendemos que en un hospital, cuando un enfermo entra, en función de la enfermedad que tiene, hay diferentes especialistas concretos, no son médicos generalistas, está el cardiólogo, está el traumatólogo, todos ellos, en función de, imaginemos un traumatismo que se coordinan y cada uno es especialista en lo suyo y te opera de lo suyo. Bueno, pues algo que es tan sencillo y que se entiende con el tema de la salud, esto no pasa en la administración hidráulica. En la administración hidráulica hay, digamos, un colectivo que copa
los principales puestos de la administración hidráulica en España, que son los ingenieros de caminos. Y los demás, los que hemos estudiado otras carreras, como en mi caso, la geología, tuve la suerte de ser becario de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y hacerme máster especialista en hidrogeología aplicada, y yo pues saqué una oposición de especialista, de geólogo o doctor en ciencias geológicas. Bueno, pues yo vine tan contento a aplicar mis conocimientos que gracias a esa beca que me dieron, yo venía a aplicar en Murcia para estudiar y conocer las aguas subterráneas. Tengo que decir que hasta el año 2007, cuando trabajé con el tema de la sequía, digamos que yo no he trabajado de lo que se me contrató. Es decir, los ciudadanos han pagado mi sueldo para hacer cosas diferentes a lo que ellos querían que yo hiciera, ¿no? Esto es una cosa que hay que decirla, ¿no? Porque si hubiera más hidrogeólogos, si hubiera más expertos en aguas subterráneas, estas medidas restrictivas se utilizaría lo que hemos dicho, el rigor científico, y diríamos, no, mire usted, este pozo, si está afectado por el bombeo que mismo genera, no podemos medir en él, tenemos que medir en otro sitio. Esto, en mi opinión, es muy importante. Y otra cosa muy importante, los estudios hidrogeológicos en la cuenca del Segura estaban hechos ya. Se hicieron en los años 70 y en los años 80. Y no los hizo una empresa privada, los hizo el Instituto Geológico y Minero de España, es decir, un organismo dependiente del Ministerio de Industria, ahora del Ministerio de Economía y Competitividad, un organismo oficial con unos profesionales maravillosos, de los que yo fui alumno de algunos de ellos, que enseñaban por lo que habían visto en el campo y habían estudiado el potencial de aguas subterráneas que tenía la cuenca del Segura. Esos estudios se llaman estudio el Cazorla hidrogeológico de la comarca Cazorla y Ginjecla y el estudio hidrogeológico, por ejemplo, del Alto Júcar y Alto Segura. Allí decían que la cuenca del Segura, el Alto Segura y el Alto Júcar era de las zonas más ricas en aguas subterráneas de España. Bien, pues esos estudios se han cogido y se han tirado un cajón, se han guardado debajo de un cajón y no han sido considerados en el proceso de planificación hidrológica para llegar a decir lo que hemos dicho, que tenemos un déficit, necesitamos más trasvases y tenemos que imponer esa medida restrictiva para que la gente no pueda tocar el agua. En esos estudios se decía que la cuenca del Segura tiene unos embalses subterráneos almacenando 100.000 hectómetros cúbicos embalsados. Es decir, 100 veces más que el agua que tenemos en los pantanos superficiales de la cuenca del Segura. Hablaba de diferentes acuíferos superpuestos, de la calidad del agua de los diferentes acuíferos superpuestos y del potencial que tenían los acuíferos superpuestos. Todo eso, esa información, toda se ha retirado y hemos entendido la cuenca del Segura como un sistema, como si fuera un río, donde el agua llueve, va por el río y se marcha. Hemos mutilado el ciclo hídrico, hemos hecho que el agua en la cuenca del Segura se infiltre a las montañas y sale por el río. Cuando uno ve, y creo que eso ya lo hemos comentado, el esquema hídrico del ciclo del agua en Estados Unidos, del Servicio Geológico, vemos que hay un flujo de agua subterránea que se va directamente a la plataforma marina. Esto está estudiado en España, hay sitios concretos de la costa de Castellón y de la costa de Alicante donde se están yendo cientos de hectómetros cúbicos al mar. Aquí, en la costa de Cabo de Palos, en esa zona también se está yendo agua al mar. Todo esto, ¿por qué hemos hecho? ¿Por qué hemos escondido el ciclo? ¿Por qué hemos mutilado el ciclo hídrico? ¿Por qué hemos escondido los estudios del Instituto Geológico y Minero? ¿Por qué hemos dicho que no tenemos embalses subterráneos? ¿Por qué? Por una razón, porque tenemos que decir en España que no tenemos agua. Tenemos que decir que no tenemos agua y por eso tenemos el trasvase Tajo Segura. Pero lo que la gente tiene que entender es que podemos ser capaces de decir, mantener el trasvase Tajo Segura, los regadíos del trasvase Tajo Segura, pero a los que no riegan del trasvase Tajo Segura, que están en la costa, concretamente de Alicante o la costa murciana, es decir, a los ciudadanos y a los regantes de Mazarrón, de Moratalla, de Cejín, de Mula, de Caravaca, de Calasparra, darles la opción de que ellos utilicen ese agua que se está saliendo en muchos casos, como en Murcia, por ejemplo, por los garajes, que hay que achicarla. Es decir, nosotros estamos diciendo que para mantener el trasvase Tajo Segura tenemos que decirle al resto de España que no tenemos agua. Pero claro, al decir eso, a los nuestros propios tenemos que decir, como estamos diciendo que tenemos agua, te tenemos que poner, lo que tú decías, esas medidas restrictivas para que tú no accedas a un agua que no hay, aunque la estés viendo salir debajo de tus pies. Para que nos entiendan ustedes, en Sudamérica, han visto que él nos dice que prácticamente nosotros estamos viviendo aquí en Murcia sobre un mar de aguas subterráneas. Las mujeres tendrían que andar en bikini todos los días por la duda, los hombres en traje de baño, en bañador, como le llaman acá. Entonces, si es así, ¿por qué entonces se declara aquí en Murcia que están sobreexplotados los acuíferos? Bien, en un caso, como hemos dicho, siempre desde el punto de vista sin rigor técnico,
contradiciendo incluso antiguos estudios en cuanto al límite de los acuíferos del Instituto Geológico y Minero de España, como he dicho. Lo que se dice es porque la escasez es un negocio, porque la escasez de agua es un negocio. Porque un agua a la que todo el mundo accede o que todo el mundo tiene derecho a acceder de una forma sostenible y de una forma con un control, con árbitros, ¿no? Como tú comentabas, árbitros de fútbol que controlen, como árbitros de la administración pública, que controlen ese uso sostenible, ojo, cumpliendo la ley, que la ley sí que posibilita el acceso a las aguas subterráneas, pues parece como que si hubiera una democratización en el uso del agua, o hubiera una igualdad de los ciudadanos ante el recurso agua, y que los ciudadanos se autoabastecieran del recurso agua, y que los ciudadanos no estuvieran tan dependientes de un tubito, de una acequia, de una conducción que alguien controla y decide si tú eres bueno te echo más agua, si no eres bueno y no eres afín a mí, pues entonces te vamos a tener problemas, etcétera. Y porque aquí se ha hecho un negocio con el agua. Aquí no teníamos ningún problema con el agua, es un problema inventado. El Instituto Geológico y Minero de los años 70 nos vino a decir y nos dijo, y sabíamos que no teníamos ningún problema con agua. Hasta los años 70 no había ningún problema de agua. Lo que pasa es que cuando viene el trasvase Tajo Segura, cuando desde ahí tenemos la necesidad de estar justificando todos los días nuestra necesidad de agua para que no nos corten el trasvase Tajo Segura, es cuando nos hacen creer el problema que nos falta el agua. En eso que me parece legítimo defender ese trasvase y defender esos regadíos, también se han aprovechado otros intereses que han defendido el negocio, el hidronegocio, el negocio de la escasez, la privatización del agua municipal para que los ciudadanos cada año les suban un poquito más el recibo del agua. Y sobre todo hemos llegado a esta gran mentira, y la gran mentira es decir que no tenemos agua en la cuenca del Segura. Y nadie dice que en Murcia tienes que tirar todos los meses 2 millones de metros cúbicos de agua al alcantarillado, porque si no se inundan los garajes. Que en Murcia los pozos están saliendo sola el agua surgente, que hace 2 días he visto otros 2 pozos nuevos que ellos solos en la huerta de Murcia, cerca del Esparragal, de la zona del Raal, se han hecho surgentes. El embalse de Murcia tiene 2.000 hectómetros de agua subterránea y viene el presidente del gobierno a decir que yo buscaré una solución para agua, pero si la solución está aquí, está debajo de tus pies, vamos a ser inteligentes. Hace poco di una jornada, un curso a técnicos de la industria, porque ahora la ley les obliga, cuando vas a montar una industria, a hacer un estudio del estado inicial del suelo y de las aguas subterráneas. Claro, es un coste para el industrial, pero en cambio no le permitimos que ese industrial utilice ese agua para el proceso de fabricación que le salga más barata. Es decir, le metemos un coste añadido, ¿no? Es decir, a partir de ahora, al empresario, al industrial que monte una industria en Murcia o en el resto de España, en la Unión Europea, tiene un coste, que tiene que estudiar el suelo antes de poner la industria y estudiar la calidad de las aguas subterráneas antes de que él se asiente allí. ¿Para qué? Para que cuando él se vaya de esa industria a analizar el agua y ver que está más o menos igual. Cosa que me parece lógica y creo que es bueno, pero por lo menos vamos a ayudarle. Vamos a dar la opción y dice, mira, y el proceso de fabricación, en lavar los camiones de tu nave, en lavar tus productos hortofrutícolas, en tu sistema de refrigeración, vas a hacer un pozo y no vas a tener que coger agua de la red, porque el agua de la red te va a costar a 3 euros el metro cúbico y esta te va a costar a 20 céntimos. El agua de la red va clorada y tú para lavar camiones no necesitas echarle cloro. Te vamos a felicitar. Bueno, pues hemos llegado con el plan ideológico, con esto de que hemos dicho que no tenemos agua, que hemos cerrado todas las puertas a los ciudadanos para que solo salgan por una, que es trasvase del Ebro, bien. Y ahora le decimos a ese industrial que como por su casa, a la puerta de su fábrica, pasa la tubería de abastecimiento de agua potable del pueblo, tiene que engastarse a la tubería. O aquel que tiene un pequeño cebadero de cerdos, tiene que engancharse a la tubería. O el que tiene una nave de unas cabras o unas ovejas. No puede hacer un pozo. Este nuevo plan que hemos aprobado en julio, antes sí, ahora ya no se puede. ¿Quién va a montar una empresa así en Murcia? ¿Quién va a montar un negocio? ¿Cómo podemos salir de la crisis así si nos estamos engañando? Si estamos cerrándonos el acceso al agua. Pero a nosotros, porque luego hay determinados industriales o determinadas empresas que cuando piden una concesión de agua para regar, por ejemplo, 100 hectáreas de jardines en Murcia, pues la empresa municipal de Murcia, Moasa, que es el 49% de una empresa francesa, una filial de una multinacional francesa, se le dice, por supuesto, tú sí puedes regar 1 hectómetro de agua para regar jardines. Pero ¿y el pequeño regante de Moratalla y de Caravaca no? Aquí estamos haciendo algo raro. Ahora bien, los que peinan canas por allí, por el Río de la Plata, recordarán muy bien a un político que decía que de las canillas
los grifos, nosotros le decimos canillas, iban a salir de una canilla, iba a salir leche, y de otra canilla iba a salir vino. Un político que prometía, que hablaba muy lindo. Todos ustedes saben que estoy hablando de un hombre que falleció hace muchísimos años, Tortorelli, en fin. Pero entonces, Francisco, yo te pregunto, todo muy lindo, pero en tu caso particular, ¿tenés propuestas o has hecho ya propuestas tangibles? Porque es muy lindo decir, aquello está feo y aquello también, pero yo voy a tratar de arreglarlo. ¿Vos tenés propuestas? Vamos a ver, yo te voy a contar. El año 2005 hubo una sequía muy grande en Murcia. Curiosamente, no soy adivino, pero cada año terminado en 5 en esta tierra hay una sequía. Año 75, el entorno del 85, el año 95, el año 2005 y el año 2015 es el año que viene. Cada 10 años más o menos en la cuenca del Segura hay una sequía. Y en un momento la gente no tenía agua, los embalses superficiales estaban secos y alguien me dijo, oye, ¿tú serías capaz de dirigir unos pozos en la huerta de Murcia? Digo, yo sí. Bueno, pues ahí empezó una investigación. Hicimos en torno, no sé si fueron 60, 80 sondeos. He estado delante de la ejecución un día y otro de a lo mejor el 80% de esos sondeos. Yo he visto cosas que había estudiado en los libros, pero no me las creía. O sea, esto a veces estudian cosas y dice, bueno, esto viene en los libros. No, yo he visto lo que es hacer un sondeo en Murcia de 400 metros de profundidad en margas, tocar una caliza en el fondo y salir el agua a la superficie y salir agua a la calle. Y un ejemplo maravilloso lo tenemos aquí en Moratalla, el sondeo al árabe, con un agua que no me canso de repetir, que no solo es un agua buena, que es un agua de embotellar, de la misma calidad de las marcas comunes que vemos. La gente dice, el agua subterránea es un agua fósil. No es cierto, hay aguas profundas, malas y aguas muy buenas a 300 y 400 metros. Es decir, he estado presente, he propuesto sondeos, he marcado sondeos. Algunas veces me he equivocado, pero en el 80% de los sondeos que hicimos encontramos el doble A del agua de las que pensamos. Y allí es cuando dije, lo de los libros es verdad. Entonces es cuando me di cuenta, pero ¿dónde está el problema? Si tenemos ese potencial de agua subterránea en los acuíferos inferiores, que tampoco los ha definido el plan hidrológico de la cuenca del Segura, y no existen. Sí existen en el Duero, pero aquí no. Y sí los había estudiado el Instituto Geológico y Minero, pero en esos estudios que tiramos fuera y dijimos, esto no nos interesa. Es decir, yo he estado presente, he colaborado, porque eso todo lo hace un equipo, pero he tenido la suerte de ser testigo de ver esos sondeos, de cómo en Murcia hicimos estos sondeos de 200 metros de profundidad, tocamos el agua, buscábamos el agua de los niveles de grava profundo, y ese agua por presión, por vasos comunicantes, hoy en día esos pozos están saliendo el agua sola. 2.000 hectómetros de agua en el embalse subterráneo de la Vega de Murcia, entre Murcia y Orihuela. Es decir, yo lo he visto, lo he hecho, lo saben. A mí me llamaron de la Confederación en un debate en televisión, en representación de la Confederación, para hablar de las aguas subterráneas. Tengo la experiencia, conozco a la gente que pueda hacerlo. Es decir, podemos solucionarlo, lo hemos hecho. Hay un libro que editó la Confederación, que se llama El ejemplo de la Vega Media y Baja del Segura, la gestión de las aguas subterráneas para situaciones de sequía. Nos viene una sequía importante. Acuérdate, Milton, se van a acordar ahora de las aguas subterráneas. Nunca se acuerdan. Pero cuando viene la sequía y los regantes llaman a la puerta y dicen, yo quiero agua, entonces dicen, bueno, vamos a sacar a la Cenicienta, que está, ya la podemos dejar que vaya al baile. Y nos vamos a acordar de las aguas subterráneas. Pozos que daban 150 litros por segundo, pozos que yo he visto de 200 litros por segundo con el nivel dinámico a 20 metros, o sea, el coste energético de levantar 20 metros de agua y echar a una acequia 200 litros, y llegar el regante en la acequia de Parras, con gente en Murcia, concretamente en Murcia, y decir, oiga, pero es que nosotros queremos este agua, y le decimos, mire, bien, de forma permanente, digo, pero usted tendrá que amortizar los costes de este pozo, porque ya la Unión Europea nos dice que hay que repercutir los costes de la obra pública que hace. Y nos dijo, ¿dónde hay que firmar? Es decir, ¿dónde tengo que poner yo mi firma para tener este agua en mi acequia con esta cantidad y en este precio? Y sobre todo elevarla a tan pocos metros con el coste tan barato. Estamos hablando de 10, 15 céntimos de euro el metro cúbico. El agua que nos sirven a las industrias, a las empresas, las redes municipales, 2, 3 euros. Es decir, más de 20 veces más cara.
esto es un tema sencillo, es decir, yo creo que si esto fuera Israel o fuera un país, decir, vamos, esto no se les ocurriría a ellos, dejar este agua subterránea que se pierda al mar a razón de 400, 500 hectómetros cúbicos anuales y no utilizarla para generar empleo, que los industriales no tuvieran ese acceso a ese agua. Yo creo, tenemos que ir hacia otro modelo, es decir, a que en una mesa se sienten, como hablábamos del ejemplo del hospital, diferentes profesionales y digamos, no, perdona, la operación de hueso la va a hacer el traumatólogo, no la va a hacer el oculista. Es así de sencillo. Muy bien, te dije antes de comenzar la entrevista que te íbamos a molestar nuevamente, No. a pesar de que viajás constantemente por toda España. No, tanto como eso no, pero bueno. Pero estoy seguro que nuestros televidentes están encantados con lo que Francisco les trae cada vez que viene a estas cámaras. Y a ustedes, para terminar entonces, decirles que la gente lamentablemente ama demasiado el dinero, la riqueza. Y la riqueza, yo considero, ya que estamos hablando del agua, pienso que la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed nos da.